Hola, mi nombre es José Manuel Cortijo, bombero del CPI de Badajoz. En este vídeo queremos mostrar cómo se usa de forma segura el equipo neumático de cojines de alta presión, su montaje, desmontaje y consejos para su mantenimiento. Estos cojines se utilizan para el rescate y salvamento de personas bajo cargas o también para la elevación o desplazamiento de cargas pesadas. Es importante destacar que para el manejo de estos equipos es necesario leer y seguir las instrucciones de uso y las normas de seguridad que vienen en los manuales del fabricante y que están disponibles en los parques de bomberos. El equipo de protección individual que vamos a utilizar para trabajar con los cojines de alta presión está compuesto por traje de intervención, botas de intervención, guantes de protección mecánica, casco de intervención y protección ocular. Los elementos que componen un sistema de cojines de alta presión serán los siguientes: botella de aire comprimido a alta presión, un reductor de presión o mano reductor, un órgano de control, los latiguillos de alta presión, un latiguillo con válvula de corte y los cojines neumáticos. Es importante a la hora del montaje del sistema de cojines que se realice manteniendo una distancia de seguridad con respecto a la zona de peligro donde se vaya a utilizar, de tal forma que estemos en la zona de peligro solo cuando vayamos a colocar los cojines, evitando así un riesgo. Comenzaremos por la botella de aire comprimido cargada a 300 bares, quitaremos el tapón roscado de protección y comprobaremos que no existe suciedad en el interior. A continuación, cogemos el regulador de presión y lo enroscaremos a la botella apretándolo firmemente. Antes de conectarlo, debemos comprobar que esté la junta tórica que permite la estanqueidad del aire. Veremos que la llave de regulación de presión está abierta, es decir, sin tarar, y que la llave de paso de aire está cerrada para que no pase a la instalación. Esta es la forma en que debemos encontrarnos el equipo antes de operar. El manorreductor se compone de dos manómetros, siendo el más cercano a la botella el que nos indica la presión que tiene esta, y el siguiente nos indicará la presión a la que taremos nosotros y que coincidirá con la presión de trabajo del cojín. Después conectamos el latiguillo del reductor al órgano de control. Tenemos un órgano de control con dos mandos que permiten un uso individual, simultáneo o alterno de los dos cojines y tienen tres posiciones: inflado, desinflado y neutra. El órgano de control dispone de una válvula de seguridad por si existen sobrepresiones en el sistema, tarada a 8,5 bares. Desde el órgano de control salen las mangueras o latiguillos que pueden ser de distinto color, por si usamos varios cojines simultáneos, poder diferenciarlos fácilmente. Antes de conectar el latiguillo al cojín, podemos instalar un latiguillo más pequeño, con válvula de corte de aire que nos permite desenchufar el sistema y dejar el cojín con presión. Finalmente se conecta al cojín. Ya tenemos conectado todo el equipo y procederemos de la siguiente forma. Abriremos la botella de aire comprimido lenta y progresivamente, comprobando su presión en el primer manómetro. Debemos comprobar que la cantidad de aire en la botella es suficiente para llenar los cojines. Giraremos la llave de regulación de presión hasta que aparezca en el manómetro más alejado de la botella la presión de trabajo de los cojines conectados, que en este caso son 8 bares. Finalmente, giraremos la llave de paso de aire para que éste pase hasta el órgano de control y ya tendremos el sistema preparado para trabajar con él. Solo nos queda colocar los cojines debajo de la carga o entre los elementos a separar y operar con ellos. A la hora de la colocación y trabajar con ello, debemos tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad. Debemos asegurar las cargas con peligro de deslizamiento o caída antes de acercarnos a colocar los cojines. En caso de superficies deslizantes o con poca capacidad portante, como por ejemplo el barro, deberemos calzar el cojín para aumentar la adherencia y la capacidad portante. Comprobar que no existen aristas o elementos punzantes o piezas calientes capaces de dañar la superficie del cojín con cortes o perforaciones. Debemos comprobar antes de abrir la válvula de paso de aire que todos los latiguillos están bien conectados, ya que si no lo están correctamente, podemos provocar sacudidas con el peligro de que nos golpeen. Si queremos aumentar la altura de elevación colocando un cojín encima de otro, nunca colocaremos más de dos cojines superpuestos. Si no son del mismo tamaño, el cojín más pequeño se coloca centrado encima del grande e inflaremos primero el inferior y después el superior, y a la hora de desinflarlos actuaremos de forma contraria. Debemos tener en cuenta que según inflamos el cojín se va bombando y la superficie de contacto va disminuyendo, por lo que debemos aumentar las precauciones. Mientras elevamos la carga con los cojines debemos ir calzando y estabilizando el elemento que elevamos,
para evitar riesgos en caso de que falle el cojín o cualquier elemento. Mantener siempre una distancia de seguridad durante la maniobra de inflado, no colocándose nunca directamente delante de los cojines, para evitar el riesgo de que nos golpeen en caso de que salgan disparados. No colocarse nunca debajo de la carga levantada hasta que esté completamente calzada y estabilizada. Una vez colocados los cojines, mantenemos una distancia de seguridad con el elemento que elevamos. Proceder al inflado de los cojines de forma lenta pero progresiva, comprobando continuamente la estabilidad de la maniobra de elevación o separación, e iremos parando y asegurando la carga con tacos cada vez que elevemos pequeños espacios. Una vez elevado o separado el espacio deseado, aseguraremos la carga y procederemos a la maniobra de desatrapamiento si la hubiese. Una vez terminada la maniobra, desmontaremos en sentido contrario al que lo hemos montado, deshinchando el cojín con la válvula de desinflado ubicada en el órgano de control, retirado de la zona caliente para prevenir accidentes. Después cerraremos la botella de aire, despresurizaremos en el órgano de control el circuito para poder desenganchar todo el sistema. Separamos el latiguillo del regulador de presión conectado al órgano de control y desconectaremos el regulador de la botella. Dejaremos el reductor de presión con la llave de paso de aire cerrada y la válvula de regulación de presión abierta para que esté listo para el siguiente uso. Colocaremos el material en su ubicación para revisar, limpiar y dejar preparado para el siguiente trabajo. En la revisión diaria se debe realizar una inspección visual del estado de todos los elementos, comprobando que están en buen estado. Comprobaremos también, cuando se realicen las prácticas con este equipo, que todo está en perfecto estado operativo. Si en una revisión diaria comprobamos que cualquier elemento tiene un daño y no está operativo, deberán ser retirados inmediatamente de su uso.